Bueno, el discurso de Pablo Micheli, realmente un discurso muy duro y tal vez lo más importante, lo que acaba de decir recién, ¿no? Esto que aparentemente ya están hablando con Hugo Moyano de hacer un paro nacional antes que termine este año la CTA disidente con la CGT de Hugo Moyano y obviamente otros gremios afines. Pino Solanas estuvo hoy en la marcha. Pino, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, Gustavo. Estuviste hoy en la marcha Sí, de la sí. CT. ¿Por qué motivo y, bueno, qué reivindicación y cómo viste el acto, no? Bueno, nosotros venimos acompañando siempre las manifestaciones de la CTA auténtica, por supuesto. Y la reunión de hoy es una reunión histórica, es la primera donde marcha junto la CTA con el sector importante de la CGT. Entonces es una marcha muy importante, además con la vocación de continuarla. Y después se dijeron muchísimas verdades, que la asignación universal que sea auténticamente universal, el 82% móvil, el mínimo no imponible, en fin, hay un conjunto de temas que no se puede vivir con 13 pesos, ni comer por 6. Entonces, no voy a repetir una serie de obviedades. Y después también, tampoco se resuelve esto con represiones. Acá hay entre 4 y 5 mil trabajadores judicializados por la protesta social. Los últimos fueron los que se tomaron en la Panamericana, de barrios de pie y de la corriente clasista y combativa, y llevados, 400 militantes fueron llevados nada menos que a Campo de Mayo a pasar la noche. Si eso no es una provocación, poner otra palabra, no se resuelve con eso. Mira, Gustavo, el país no se resuelve con mentiras. La presidenta avala una mentira, y esa mentira es un fraude, esa mentira es una estafa. Seguir avalando las cifras del INDEC es burlarse de 40 millones de argentinos, lo digo con todas las letras. Invalida toda la información pública, no hay por qué creer a ningún parte del gobierno. Así de simple, ¿no? ¿En qué decís que miente la presidenta? No hay 10.8 de inflación proyectado para el 13. Ahí se está discutiendo el tesoro, digamos, la mayor de las mentiras, que es el presupuesto, que es el proyecto político del gobierno para el 13. Es una vergüenza. Se ríen de 40 millones de argentinos. Está todo dibujado. Y se pretende que se vote a libro cerrado ese dibujo, que a la vez declara que abre el camino a un endeudamiento de más de 70.000 millones de dólares. Pueden llegar a 120 y tantos mil millones de dólares de endeudamiento externo. Pino, ¿vos creés que se va a un paro general, como anunció hoy Pablo Micheli? Yo estoy casi seguro. Cuando la inflación es del 25 al 30 y vos decís que es 10, no, 8,9, para el año que viene 10.8, vas a tener un paro importante todas las semanas, creo. No se tienen que asombrar que la gente sale espontáneamente a la calle. Lo que es intolerable es la mentira, el doble discurso. Uno escucha el doble discurso, uno escucha a la presidenta, pero ¿a qué país le habla? No, hay que ser un poco más serios. Yo creo que se le falta el respeto a la ciudadanía en su conjunto. Acá hay 6 millones de jubilados, 4.600.000 jubilados que ganan 1.800 y pico de pesos. ¿A quién le canta la presidenta? ¿A Gardel? ¿A quién le canta? ¿Qué opinión, ahora vamos a volver sobre ese tema, qué opinión tenés vos hoy? Bueno, veíamos recién el discurso de la presidenta por los 3 años de la ley de medios y esta famosa disputa que hay sobre si hay que comenzar el 7 de diciembre con los plazos o no. Mira, el tema de la ley de medios es muy complejo. Los objetivos de desmonopolizar, ¿no es cierto?, y los objetivos de mayor pluralidad no se han conseguido. Seguimos existiendo monopolios privados que recortan a nivel una parte de la realidad, y no queremos eso. Y por otro lado se ha concentrado un enorme monopolio oficial que censura más que los privados.
No queremos ninguna de esas dos cosas. La ley de medios se pudo aplicar. ¿Por qué no se aplica? La medida cautelar es solo sobre un artículo, el 161. Y sobre una sola empresa. ¿Por qué no se aplicó sobre las demás? Acá no hay derecho a la pluralidad ni a la información objetiva, veraz, oportuna. No, no, no. Acá hay complejos mediáticos de televisión. El 33% para las organizaciones no gubernamentales, pito catalán, todavía están esperando que se las den. Y les quieren cobrar 140.000 pesos para entregar en el pliego de las licitaciones de la TV digital. Y 24.000 pesos mensuales. Así van a ayudar a los pueblos originarios, a las universidades. No se aplica la cuota de pantalla de cine nacional. No se aplica la producción de contenidos, lo que está fijado en la ley. La verdad que no se ha aplicado nada a la ley. ¿Me permitís, Pino, que está Gabriela Cerruti y también, después vamos a hablar con María José Lubertino también de otros temas de la ciudad? ¿Cuál es tu opinión sobre, estabas en el acto, estuviste, ¿no? Ahora. Estuve en el acto y escuché largamente todo lo, a partir de que asumió Martín Sabatel ahora en el AFGA y que recorrió todo lo que se hizo durante estos 3 años. Efectivamente, muchas de las que dice, cosas de las que dijo Pino Solanas, la está repitiendo la oposición casi como si alguien les hubiera dado un manual. No es cierto, la verdad es que hay una cantidad de, ya se hicieron una cantidad de licitaciones, tanto para las ONGs como para las universidades, como para las radios de los pueblos originarios. Ya hay 24 radios de pueblos originarios funcionando. La cuestión es que aquí en la Argentina lo que hay son 5.000 licencias dadas. De esas 5.000 licencias, 4.500 están en manos de 2.500 grupos. Esto significa que hay 2.500 poseedores de licencia que tienen 1 o 2 licencias y esto está dentro de lo que contempla la ley. Las otras 500 licencias, hay algunas que están en grupos que tienen un poco más de lo que contempla la ley y hay 400 licencias que tiene un solo grupo. Ese 400 licencias que tiene un solo grupo es el único grupo que no solo quiere no cumplir la ley, sino que además ni siquiera reconoce al AFGA como autoridad de aplicación. El resto de los grupos están presentando, están reuniéndose con el AFGA, están presentando planes de adecuación. De acá al 7 de diciembre lo que tienen es que tener presentados los planes de adecuación. Se está haciendo, todos los grupos se están reuniendo con el AFGA desde hace una semana, están presentando sus planes, están presentando sus propuestas. Hoy sé que leí en algún lado que, por ejemplo, si en el grupo Haddad le tiene que venderle Valen y otra radio para poder adecuarse, todos, esos grupos van a tener que adecuarse. De todos esos grupos van a tener que adecuarse, que no son la mayoría de los licenciatarios en la Argentina, hay un solo grupo que ni siquiera reconoce y es claramente el grupo Clarín. Entonces, en realidad, lo que acá tenemos de aquí al 7 de diciembre es un desafío para toda la democracia, también para los diputados y para las fuerzas de la oposición que votaron esta ley y que creen en la libertad de expresión como todos nosotros y en la necesidad de desmonopolizar, a ver si hay un grupo que va a imponerse al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial o no. Si vamos a hacer cumplir la ley o no. Después discutiremos si queremos más radio para los pueblos originarios, si los pliegos son muy caros o muy baratos, si hay que subsidiar los pliegos para que puedan acceder todos. Después vamos a discutir otra cantidad de cosas. El tema central es si se va a cumplir o no la ley. El relato suena lindo así, pero esa no es la realidad. Acabamos de hacer hace 10 días con todas las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro una conferencia de prensa porque no se cumple nada el 33%. Tampoco se hizo el censo, que lo primero que había que hacer era un censo de quiénes son los tenedores de las licencias. Ni sabemos si se hizo y no lo dan a conocer. Entonces todo eso es falso, pero no es todo falso, el gran segmento, el territorio, por oponer no tiene ningún el sentido, territorio audiovisual es tan grande que no puede garantizar pluralidad y objetividad un ente gubernamental. Acá tenemos que tener, la AFGA debe ser autónoma, con una conducción surgida de un concurso público de oposición de antecedentes y además con un gran consejo asesor donde esté representada toda la sociedad plural, organizaciones sociales, universidades, partidos políticos, todo, con capacidad de remover los miembros del Ejecutivo. Esa es la ley, quiere modificar la ley. Ustedes, la verdad, lo que esconden es el dedo autoritario. No pueden manejar ni regir la pluralidad de un gran espacio como el espacio audiovisual. Eso es la continuación del CONFER. La continuación del CONFER. ¿Y qué autoridad tiene Sabatella?
¿Qué conocimiento tiene Sabatella sobre el espacio audiovisual para pretender conducir y dirigir eso? Qué Por paradójico supuesto. que alguien gritando así, manejándose con el dedito así, hable de autoritarismo. No. Autoritarios son ustedes que no dialogan con nada, Gustavo. Sí, se nota. En este año no han querido modificar una coma de ninguna de las leyes votadas en el Parlamento. Es una vergüenza. A ver, Gabriela. Decir, es que además todo esto es un proceso de cambios. Digamos, yo fui parte del gobierno de Néstor, fui parte del gobierno de Cristina. Si vemos de dónde se viene y qué objetivos se fueron trazando y cómo se fueron cumpliendo más allá de algunos objetivos, a mí me parece un proceso que sigue siendo interesante y que se ve en construcción. Entonces, por ejemplo, la marcha de hoy. Nadie puede no compartir de todos nosotros del campo popular que queramos bajar el mínimo de ganancias, nadie puede no compartir la universalización de la asignación universal por hijo. El tema es con qué recursos, cómo se redistribuye, sobre qué otras cuestiones tenemos que avanzar, que tienen que ver con todavía los poderes concentrados, la ley de tierras, la ley de entidades financieras que propone Heller. Digamos, seguramente hay que redefinir una serie de cuestiones estructurales y muchas, como el transporte, como temas que tienen que ver con el medio ambiente, pero esos debates se van dando en un proceso de cambio que hay que ir sosteniendo con poder popular. Nosotros no solamente nos proponemos y pedimos que sucedan tal cosa o exigimos que ocurran tal cosa, sino que vamos intentando construir los resortes participativos, los resortes de sostén para esos cambios. A ver, vamos abriendo, porque está Marcelo, está interesante que se dé el debate. Porque podríamos acercar la silla. Claro. Bueno, las dos damas solas. Y acá hay dos son varones. Bueno, a ver, está Agustín Datelis. Yo termino diciendo que hay vocación autoritaria cuando en la Cámara de Diputados 600 proyectos no bajan a las comisiones, solo bajan los proyectos que quiere el oficialismo. Las comisiones en la Cámara de Diputados, la que más ha funcionado ha tenido 4 o 5 sesiones. El conjunto no ha pasado de 2 o 3 sesiones. El pueblo argentino gasta una fortuna en el Parlamento y el Parlamento no funciona. Invitamos a la legislatura para que... Espera un minuto, María José. Sí. A ver, la oposición, el Grupo A, después de una brillante elección de Pino Solanas en la ciudad de Buenos Aires. No somos grupo fue mayoría. Ustedes son el abecedario entero, se lo comen Pino, todo el abecedario. No sea autoritario, deje hablar. ¿Cómo puede hablar? Esa es la paradoja de la oposición. No, pero usted no puede mentir. Nosotros no somos ningún grupo A, somos Proyecto Sur, somos Proyecto Sur, punto. Bueno. Ustedes son autoritarios, no reconocen ninguna crítica. Ustedes no dialogan ningún proyecto de ley, ni permiten modificar una coma, y tienen 600 proyectos encajonados. Ya lo dijo, pero no deja hablar a nadie, y no solo autoritarismo, no puede callarse, no escucha al otro, no deja hablar a nadie, levanta el dedito y nos habla de autoritarismo. El dedito te lo levanto a vos por mentirosa, porque estás diciendo mentiras. Eso es la oposición. No has contestado ninguna de mis denuncias, eso es la oposición. Se hablan así Hoy mismo. se está votando el presupuesto de la Nación, Gustavo, que es un dibujo y una gran mentira. A ver, Pino, minuto. Dale. A ver, la verdad es que yo creo que eso es la oposición. Cuando ellos dicen a quién le habla la presidenta, yo creo que la presidenta le habla claramente, le habla a una cantidad de gente que, como no sabían a quién le hablaba Chávez, y se dieron cuenta el domingo pasado que le hablaba por lo menos al 54% de los venezolanos. La presidenta le habla a una cantidad de gente que sigue acompañando y que sigue bancando este proyecto y que ha dado un triunfo histórico hace solamente un año atrás acá. Ahora termina, Gustavo. Ahora termina. Marcelo Ramal se quiere sumar, que también está por otro debate. Cuando la presidenta hace cosa de un mes en la Unión Industrial anunció no solo que dejaba en pie el régimen menemista de riesgos del trabajo, de las ART, es decir, que condiciona de distintos momentos, de distintas formas el resarcimiento que un trabajador recibe cuando sufre un accidente del trabajo, sino que inclusive respondía al reclamo de todos los empresarios argentinos y de la Unión Industrial para terminar con lo que ellos llaman, entre comillas, la industria del juicio, y que no es otra cosa que el derecho constitucional de un trabajador a hacer juicio cuando tiene un accidente. Cuando la presidenta dijo que iba a sancionar una ley para que los trabajadores tuvieran de una u otra manera que renunciar a ese derecho constitucional, ¿a quién le hablaba? Le hablaba a los dirigentes de la Unión Industrial.
para que la aplaudieran y le dieran algún tipo de respaldo político. Bien, cuando la presidenta, te hago otra pregunta, también hay que cuando gobernar la con empresarios. Sí, cuando la también hay que gobernar con presidenta empresarios. dice, ¿Cuál es como el va a problema? decir ahora, que el mínimo no imponible se va a subir muy por debajo de la inflación, para que 2 millones de trabajadores sigan pagando ese falso impuesto a las ganancias, 3 veces más de lo que ocurría en el 2007. Sí. Y cuando al mismo tiempo, con la plata de ese impuesto a las ganancias, siguen sosteniendo al Grupo Rogio, a Cirigliano, a los responsables de los 50 muertos en 11. ¿A quién le habla la presidenta, A ver, Gabriela? yo te digo una cosa, me parece... ¿Le habla a Rogio, a Cirigliano, a la Unión Industrial, Bueno, o a los tenedores de títulos es un discurso de la deuda ese. pública, La verdad te digo, dale. que tienen jurisdicción internacional y que dentro de poco son los únicos que van a cobrar esos títulos de deuda en dólares? Los demás... Disculpame, no son los únicos, hay un error ahí en eso. No. Los demás, vamos a ver si lo van cobrando, y por sobre todas las cosas, los que van cobrando, no cobrando, porque tampoco lo cobran, pero los que van teniendo títulos en pesos desvalorizados, corregidos por un índice trucho de inflación, son el ANSES y el Banco Central. A ver, entonces, mi querida Gabriela Marcelo. y mi querida María José, ¿a quién le habla la presidenta? Muy buen discurso. Si nos dejan hablar. A ver, un minuto, Los Gabriela. autoritarios son los del gobierno, pero habla todo el mundo. Está bien. Venimos otro día a Decí. contestar. Bueno, Quería aclarar un punto, porque Sí. ya que acabo de hablar del tema Porque de los además, no bonos... sé, todo bien, No pero podemos- no veníamos a debatir todo esto. Le ponemos onda y vamos Bueno, a yo debatir te todo lo digo, que haya yo que no, debatir, ahora pero... vamos a hablar de la ciudad. No, la verdad vamos es a que... hablar No, de la pero sí, ciudad. conteste. Te quiero hacer una Sí. pregunta sobre la ciudad. Te quiero hacer una pregunta sobre la ciudad, ya que vamos a hablar A de ver, la ¿te puedo decir ciudad. una cosa? A ver, yo me la banco y discuto lo que quieran, qué sé yo. Yo vine invitada a este programa con María José Albertino a hablar de la cuestión Sí, del ahora- aborto. ahora vamos a hablar de y ese está tema. muy bien, y yo me la banco y doy todo el debate que venga. Bueno, Ahora, muy bien, como hablaron de otros temas y preguntaron a No, quién le hablaba la está todo presidenta, bien, pero digo, me haga- sentí en la yo no tengo ningún obligación problema. de Yo me la banco destacar, y Las obligaciones. no tengo ningún me problema. sentí en la obligación de Yo discuto- destacar que los yo últimos discuto del discursos de tema la que quieran. presidenta Lo que sí me parece que han es un poco... señalado una Pará, orientación Pará un poco. A ver, social. Marcelo, a ver, Lo que vamos, sí a ver, no voy a bancar es ordenemos. venir a sentarme a A ver. escucharte un discurso. Todo Son bien. dos autoritarios. Vengo a debatir y vengo a dialogar. Venir a sentarme a que me hagas un discurso. Andá a hacerlo en la plaza con los 4 que te siguen, pero basta. Porque si no, la Bueno, verdad... Hoy hubo mucho más. Sí, bueno, Mucho 25.000 o 50.000 o los que quieras, pero Perfecto. digo, pero acá hay un proyecto que ganó las elecciones. Y hay un proyecto que está llevando adelante un gobierno porque ganó las elecciones y porque tiene un mandato constitucional de llevar adelante ese proyecto político que votó Gabriela, la gente. los que votaron Estoy ese hablando gobierno yo. están Espera, pagando un el minuto, impuesto Marcelo. al salario. Marcelo, pero un minuto. Es imposible ganar una idea de esta Espera, manera un con minuto, la Marcelo. interrupción. Gabriela, A ver, termina. acá- Vamos a ordenar el debate un poquito. Acá se va a elecciones y se presentan diferentes proyectos políticos y fuerzas políticas con ideas. La gente vota, algunos ganan, otros pierden. Como yo siempre digo, a nosotros nadie nos vota para ser oposición. Te votan para ser gobierno y perdés y por lo tanto sos oposición. Pero no es que la gente vota a unos para ser oposición o vota a otros para ser gobierno. El proyecto que gana las elecciones tiene la obligación de llevar adelante aquello para lo cual fue votado. La presidenta fue votada para llevar adelante este proyecto que ha llevado. Que hay que profundizar, que hay que ser más, que hay que subir el piso de las ganancias, que la ley de medios hay que implementarla más, que hay que hacer meditaciones, todo lo que vos quieras. Hay un camino marcado que se está llevando adelante y vos me puedes decir el coso que yo te puedo decir que estatizó YPF hace cuánto, menos de un año. Para mí- Y además, estoy hablando yo, y además se llevaron Gabriela adelante. está buscando digo, a y eso se está como llevando un adelante la Chevron ley para de medios. reemplazar a Digo, Repsol. está bien, pero hay una cantidad de medidas que está llevando adelante este Está gobierno que reemplazado tiene un que ver. monopolio privado internacional por otro. No, No, la para verdad que nada, no, no es y así. sabés Por exactamente supuesto, que no es por así, supuesto. y lo que es absolutamente absurdo es que a esta altura del partido, una cantidad de partidos democráticos que han trabajado junto a las organizaciones que lucharon durante tantos años por la reforma de la ley de medios, solamente para no quedar embretados con el Grupo Clarín, salen a defenderlo de una manera absurda y de una manera cobarde, porque lo que no se bancan es dar la pelea final que hay que dar contra el grupo monopólico más grande de este país, que no es solo de medios, sino que es el grupo que nos ha marcado la agenda a todos en las últimas décadas en este país. Y todos ustedes lo saben bien, porque han luchado contra ese monopolio y porque han sido parte de las organizaciones que lucharon por la ley de medios. Por supuesto. Entonces no ahora, es el caso de ahora Kirchner, lo que hay que se hacer, renovó Exactamente. todas ahora, las sí, licencias ahora lo que hay que del hacer Grupo es seguir Clarín luchando para en que el se año implemente. 2007. Las leyes no se No es ganan el cuando caso se del votan, kirchnerismo. las A ver. leyes se ganan cuando se implementan. Y A ver. todos los que luchamos Mira. para votar una ley tenemos que seguir luchando para que se implemente. A Para ver, mí el tema es mucho más sencillo. Yo creo que a la presidenta y como continuidad de Néstor Kirchner
la mayoría de la población los vuelve a votar. Yo recorro permanentemente todo el país, estuvimos el fin de semana pasado en Misiones, en el Encuentro Nacional de Mujeres, con mujeres desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y verdaderamente hay una comprensión de que los cambios no se producen de un día por el otro. La gente más humilde, las clases medias, los que menos tienen, los que más necesitan, son los que tienen mayor conciencia de los cambios que se han producido durante estos años, de las transformaciones que significaron para sus vidas y de que lo que falta se está en proceso de construcción. Eso es lo que se percibe en cualquier pueblo de la Argentina. Agustín Datelli quería dar una acotación. Sí, no, simplemente quería, porque digo, acá me sorprende que se intenta instalar muchas veces la idea esta del relato, que pareciera que hay un relato construido sobre algo que no es real, cuando, digamos, la fuerza de los votos demuestran que hay una realidad, digamos, y los números también demuestran una realidad innegable. Entonces, se intenta armar esa cuestión del relato y tomando a partir de algunos datos, decir, negar la realidad de todos los datos, que los datos no son ciertos, y después en el otro, en el contrarrelato, llamémosle, se van instalando una serie de mentiras como si fueran ciertas. Entonces, recién se dijo, por ejemplo, en lugar de YPF quieren instalar, en lugar de Repsol, otro grupo, y entonces quieren que Exxon reemplace a Repsol en YPF. Eso no es cierto para nada, todos sabemos que no es cierto. Entonces, se dice alegremente, se tira al aire y queda instalado. Discúlpame. El gobierno se reúne con ellos y les ha asegurado. Buscan formas de financiación, vos sabés, para explotar cuestiones puntuales, pero no se está reemplazando. Onerosas. Hoy el gobierno tiene el 51% de la empresa y se busca la soberanía hidrocarburífera. ¿Qué es lo que le han ofrecido a estos grupos? Dos cosas: libertad de remisión de utilidades y tarifazos en los combustibles a futuro. ¿Qué hizo este gobierno lo que han prometido, en función de la remisión de utilidades? ExxonMobil y Chevron ni siquiera van a ser los inversores. Los inversores van a ser los consumidores argentinos. Ahora aumenten la electricidad, el gas, nos todo lo que le metemos están ahora ofreciendo en a el estos debate grupos, económico ya, Marcelo, porque vos quiero... reconocer los cambios estructurales que se han producido en temas con la ley de medios, en temas como YPF. Por supuesto que faltan otros, falta modificar cosas que tienen que ver con el transporte, falta modificar cosas que tienen que ver con la identidad financiera. Cambios estructurales los hubiéramos reconocido, pero no están esos cambios. De las leyes. Que vos cambies la ley no quieren significa retirar que al cambie monopolio la realidad, Clarín que vos para hacer la ley, otra reprivatización, entregarle todo eso a otro grupo privado o quedárselo el Estado que vos cambies para la reforzar ley, un no sistema de que las cosas personal. cambien de un día para el otro. Gabriela, pero que cambies la ley vos es que un has paso sufrido en carne importantísimo. propia 678 el otro día. Yo no sufro 678, disfruto. Por supuesto, vos sufriste en carne propia 678. ¿Qué sufro? Voy a y ahora cualquier que programa ustedes periodístico. plantean reemplazar a la Corpo, con C, con una Corpo con K, que va a tener una especie de 678 permanente y en cadena Pero nacional no en todo el mientan país. más, no se puede queremos mentir, eso. no se puede decir La verdadera cualquier cosa. democratización de los medios de comunicación implica. Te juro que te respeto, pero no se puede decir cualquier cosa, no se puede decir cualquier cosa. Hay 5.000... a los que trabajan en ellos, a sus técnicos. Marcelo, podés decir cualquier cosa, y las Marcelo. propuestas de Clarín de ustedes están completamente lejanas. No se puede mentir así, Marcelo, porque así después les yo pasa no que no les miento. cree nadie. Yo no Sí, miento. Vos tuviste una crisis enorme con Orlando Barón el otro día en 678 y ese solo hecho te debería leccionar de lo que sería reemplazar al nefasto monopolio tenés idea de lo que es una existente hoy crisis. privado con un monopolio estatal. Vos no tenés idea de lo que es una crisis. La verdad es que transito Bueno. por programas periodísticos hace muchos años como periodista, como política, debato Vos como sabés ahora. muy bien lo que pasó. Digo, Yo no te voy a digo repetir, lo que vos sabés quiero, muy bien lo que discuto pasó. y discuto en 678 y digo lo que pienso sobre los temas que quiero como en cualquier otro programa. Y si lo que a ustedes les asombra es que si alguien se banque de sus ideas y no ser parte de eso que ustedes inventan y creen hacerle creer a la gente que existe, que es una bajada de línea autoritaria de lo que hay que decir, ¿sabes qué? El problema es que eso no existe. Están vendiéndole a la gente una realidad que no existe. ¿Sabes cuál es el problema? No, que no, ustedes se la nosotros no creen. vendemos nada Ustedes se la porque creen. los que tienen los Mira, medios yo son creo, ustedes no, y la los verdad que grupos no. privados. ¿Sabes lo más Nosotros no grave, podemos vender lo más nada. grave de ese relato? Pero cuando mataron a No Mariano dejas hablar, Ferreira, no dejas el único hablar. programa de No dejas televisión al hablar. cual no pudimos ir fue 678. Bueno, yo Marcelo. lamento que tengas tantas ganas de ir a 678, pedirles que te inviten. Yo sé que es un programa lindo para Es ir. inútil. Bueno, está bien, si querés ir a andar, se la pasa bien realmente en 678. Pero digo, de todas maneras, ustedes inventan un relato que, bueno, cada fuerza política tiene el derecho de inventar su relato. El problema es cuando ustedes mismos se lo creen. Yo creo que el ejemplo más claro de esto son las fuerzas políticas que viajaron a la elección el domingo pasado y que se fueron convencidas de que ganaba Caprile y que pasaban las Bueno, por horas supuesto, y ya ahí decían tenés. que iban a venir las fuerzas. Yo escuchaba a miembros de la oposición de este país en Caracas diciendo que estaban yendo las Fuerzas Armadas porque Chávez no iba a reconocer la derrota. Se habían creído
el verso que ustedes mismos habían inventado. Entonces, el problema de construir una mentira es cuando pero ustedes eso no también nos lo se la digas creen. a nosotros, eso decíselo a Macri, a No Pinero, importa, van y vienen, se los ponen que en fueron diferentes allá, lugares y se eso no unen y lo se puede separan decir a la izquierda, no tiene depende nada del que momento. ver. Miren los separados que estaban Ate y Moyano hace muy poco tiempo atrás y hoy están a los besos. La verdad es que los une y los separan las conveniencias, nada más. No, eso no puede Bueno, decir. a ver, yo lo único que te digo es lo siguiente, si vamos a hablar de la ciudad y de la legislatura... Vamos a hablar de lo que Gustavo Silvestre quiera, que es el anfitrión. Yo quiero saber Marcelo, por un qué minuto. el polo audiovisual Marcelo, un minuto. se está negociando con las 13 torres. Marcelo, un minuto. Uno impulsado por Macri y el otro por... María José Lubertino, pasamos a un tema Sí. Que vamos a seguir debatiendo en otro programa porque hoy se nos ha ido el tiempo con esta discusión. Denunciaron hoy penalmente a Mauricio Macri. Sí, denunciamos hoy penalmente a Mauricio Macri, a la ministra de Salud y al director del hospital, no solamente por la intervención desafortunada, irresponsable de Macri cuando develó datos sensibles de la chica que está esperando la interrupción voluntaria del embarazo, que fue violada, que fue víctima de trata y que todavía ahora está revictimizada, recluida en un cuarto del Hospital Ramos Mejía, y permitió, de alguna manera se convirtió en partícipe necesario de la intervención de ese grupo fundamentalista religioso que bloqueó a través de la jueza del Opus Dei la interrupción voluntaria del embarazo. Sino que lo que nosotros sostenemos en la denuncia es que hay un delito que se está continuando en este momento, es un delito de ejecución continuada, que es la no práctica de la interrupción voluntaria del embarazo cuando el Código Penal no requiere más que el consentimiento informado de la víctima que fue víctima de la violación. Por lo tanto, nosotros le exigimos a la vicejefa de gobierno a cargo del gobierno de la ciudad, al jefe de gobierno in itinere en España, a la ministra de Salud y fundamentalmente también al director del hospital, que es responsable de que un sacerdote haya tenido la dirección de la víctima y hayan ido a hacer una misa en la puerta de su casa. Les pedimos que la interrupción voluntaria del embarazo se produzca ahora, por eso penalmente los hemos denunciado, porque si no se hace la interrupción voluntaria del embarazo, que no hay ninguna excusa, no hace falta ninguna apelación, ellos están incumpliendo la ley y cometiendo un delito. Pino, ¿ustedes acompañan esto también, lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires con el tema del aborto no punible? Sí, por supuesto, por supuesto. Los legisladores del Proyecto Sur apoyaron la denuncia se firmó por todos los bloques de la oposición, las varias denuncias, y mañana vamos a estar presentando la denuncia liderada por la diputada Nadeo al Consejo de la Magistratura por la jueza del Opus Dei. Gabriela, ¿vetó finalmente Macri el...? No, Macri hace firma papeles y después anuncia que los va a romper, no tiene la idea de la cuestión administrativa, así como recibió los subtes por firmando un convenio y después anunció que no quería el convenio, ahora anunció que iba a vetar la ley, pero la verdad es que hasta el día de hoy no hay ningún veto firmado, no hay ningún decreto de veto y no está publicado en el boletín oficial y Macri está de viaje por España. Lo que hizo fue avisar el viernes pasado a la prensa que ayer en la mañana se iba a realizar este aborto, lo cual es una práctica tremenda porque es poner al descubierto algo que es un acto absolutamente privado, íntimo, de cualquier mujer en cualquier aborto, pero en el caso de una mujer víctima de una violación y de la trata, obviamente ya está incurriendo en una cantidad de... 105 vetos lleva Macri ya. 107 con este. No vetó porque no mandaron la ley. El otro grave incumplimiento es que la legislatura pasaron 10 días y no mandaron la ley y no se puede contar ni para la promulgación ficta ni para el veto si la ley no está ingresada en el Ejecutivo. O sea, otra triquiñuela más que utilizan permanentemente, demoran el envío de las leyes para tomarse más tiempo para los vetos y las promulgaciones. Bueno, les agradezco, muchas gracias. Nos bancamos igual, ¿no? Las venimos acá. No se pueden quejar. Bueno, pero es bueno que se dé este debate, me parece. Es bueno que se dé un debate democrático, así que todo está terreno, muy bien. las chicas gracias. Todo terreno. Pino, gracias, como siempre. Gracias, Gustavo, gracias. A Alejandro Berkovich.